Listo, pues oramos. Sí. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos como Rey, Señor, te declaramos justo, te damos gracias por tu provisión de Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Gracias por habernos amado hasta la muerte, Jesús, y gracias por habernos habitado a través de tu Espíritu. Y no solamente eso, sino que tú nos has dado el privilegio y el gozo de participar en tu obra, en tus obras, en tu plan soberano de redención de la humanidad, Señor, y en tu plan increíble de recibir gloria a través de tu iglesia. Gracias, Señor, por ese privilegio. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes en esta mañana, en esta tarde para Andrés, en conversar un poquito de cómo ser fieles en este encomienda que tú nos has dado, cómo mantenernos fieles en el ministerio, cómo medir correctamente el éxito en el ministerio. Eso es para tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. 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 Muy bien. Para los que nos están viendo a través del YouTube, esto es Colisión por el Evangelio en la radio. Es el detrás de escena que están observando. Como podrán notar, cambiamos el formato de Google Hangout a Skype porque Google Hangout desapareció. La forma que utilizábamos ya no podíamos seguir utilizando. Pero saben que el producto final, editado y postproducido y todo eso está a través de Radio Eternidad o a través de nuestra página web donde pueden descargar el audio. En el día de hoy estamos hablando sobre éxito ministerial y tenemos el privilegio de tener a Andrés Bridge con nosotros. Andrés, ahora voy a hacer la introducción oficial del programa. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio en la radio. De este lado, Jairo Namnung, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. En el día de hoy no nos está acompañando Steven Morales, quien siempre nos acompaña. Sin embargo, este es el episodio número 22 y estamos hablando de un tema de bastante importancia para la iglesia. Hoy queremos conversar acerca del éxito ministerial. Y para eso invitamos al pastor Andrés Birch, que puede estar con nosotros y que ayudarnos a entender un poquito mejor qué es el éxito ministerial, aún qué es el ministerio y cómo mantenernos fieles a la encomienda que el Señor nos ha dado. Andrés, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Andrés, cuéntanos un poco de quién eres tú, dónde sirves, dónde estás. Bueno, yo soy inglés de origen, pero llevo aquí en España más de 30 años sirviendo al Señor en diferentes ministerios, sobre todo pastorales. He estado viviendo en diferentes ciudades españolas, pero los últimos 12 años llevo aquí en la isla de Mallorca, en el Mediterráneo, y en la ciudad de Palma de Mallorca, donde estoy ejerciendo de pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Palma de Mallorca. Excelente, ¿qué tiempo Tengo tienes ahí? esposa, tres hijos y seis nietos y etcétera. ¿Y dónde vive en tu familia? Mi familia, ¿a quién te refieres? A tus hijos, nietos, ¿están contigo en Bueno, España, están en Inglaterra? bueno, todos estamos aquí en España. Lo que Excelente. pasa es que solo mi hijo mayor y su familia están aquí en Mallorca, mientras que el resto de familia está en la península de España. Andrés, ¿y qué tiempo tienes en el ministerio? ¿Qué tiempo tienes sirviendo al Señor de manera activa, digamos? Sí, pues unos 33 años. ¿Y qué edad tienes? 57. Oh, wow, o sea que el Señor te llamó a una joven edad. Sí, sí, sí. Muy bien, Andrés. Entonces, para iniciar sobre este tema del éxito ministerial, vale esa primera pregunta. ¿Qué es el ministerio? Bueno, el ministerio podemos darle, supongo, dos significados, uno más general y otro más técnico, digamos. En un sentido, todos los creyentes tenemos un ministerio o más de uno, pero también podemos usar la palabra con referencia a una vocación ministerial de pastor, de evangelista, misionero, algún otro ministerio así, ¿no? Es como servir al Señor, que puede ser tiempo completo, tiempo parcial, compaginar con otra cosa, pero yo lo veo como algo así, ¿no? O sea que todo creyente tiene un ministerio, decías tú. Todo creyente sirve en el ministerio de una manera u otra. Sí, yo entiendo que sí, al igual que el Espíritu Santo nos da dones a todos, pues esos dones se usan en nuestros ministerios, ¿no? Muy bien, ahora de manera particular, ciertamente hay personas que ejercen o reciben, mejor dicho, lo que llamamos un llamado al ministerio. Y con eso nos referimos con un llamado de parte del Señor de diversas formas que Él lo puede dejar saber. A que una persona le sirva quizás a tiempo completo, quizás a nivel pastoral o ministerial, quizás a nivel misionero, ¿no es cierto? ¿Qué llamados recibiste tú, Andrés, y cómo luce en tu vida?
Bueno, yo me convertí a los 11 años leyendo la Biblia en casa. Entonces, a partir de los 12 o 13 años, fue cuando empecé a sentir que el Señor me estaba llamando a dedicar mi vida a algún ministerio, digamos, cristiano como pastor o algo así. Entonces, desde esa edad temprana, yo sentí y seguí sintiendo esa vocación durante mi juventud. Entonces, siempre tenía la idea de que el Señor me llamaba a ser misionero o pastor o algo así. Durante muchos años, eh, hasta que ya estaba estudiando en un seminario, pues casi daba por hecho que me quedaría en mi país, el Reino Unido, para servir al Señor en alguna iglesia en Inglaterra o algo así, y ya está, aunque tenía mucho interés también en la obra misionera en otros países. Y cuando llevaba 2 años estudiando en un seminario en Irlanda del Norte, estando ya casado con mi esposa, pues ya empezamos a sentir que el Señor nos llamaba el continente europeo en particular y a España. Y fue entonces cuando empezamos a buscar la forma, el apoyo, digamos, para poder servirle aquí en España. Excelente. También pudiéramos decir, Andrés, que desde el inicio de Coalición por el Evangelio tú has sido colaborador con nosotros. Yo siempre bromeo que Andrés es británico, pero tiene un mejor español que yo a la hora de escribir, que funciono como editor o trabajo como editor también. Ahora, Andrés, recientemente también ha sido parte de lo que es el concilio o el Consejo Pastoral de Coalición por el Evangelio, ayudándonos a tener una idea teológica, una mejor identidad teológica y una mejor identidad ministerial. Ahora, de manera particular, entonces, hablamos del ministerio, de qué es y de cómo ha sido llamado. Andrés, ciertamente yo también tengo un llamado al ministerio y mucho de nuestra audiencia tiene un llamado al ministerio o tiene años ya quizás sirviendo al Señor de tiempo completo o a medio tiempo. Pero eso implica que podemos reconocer que hay mucho bueno y hay mucho malo, entre comillas, en el ministerio también. Steven Morales, de hecho, escribió un artículo conversando sobre esto y Andrés, a ver qué tú piensas. Y Steven decía que estar en el ministerio es lo mejor porque estamos participando directamente en la misión de Dios de reconciliar a pecadores consigo mismo. Pero estar en el ministerio es lo peor porque hemos sido enviados como heraldos a un mundo caído. ¿Qué piensas, Andrés? Sí, es un buen resumen de lo que yo siento en ese sentido. O sea que, por supuesto, es un privilegio, es un gran honor sentirse uno llamado a servir al Señor de esta manera. Aunque dicho eso, me gustaría matizar que no queremos exaltar la figura del ministro, ¿no? Que también creo que es un peligro. Creo que una de las doctrinas redescubiertas en la Reforma fue la dignidad de cualquier trabajo. Cuando Así el es. Señor te llama a servirle en ese trabajo, Así para es. ti es tu mejor ministerio. Tú no eres inferior por no dedicarte a ser pastor o misionero. Entonces, en ese sentido hay que matizar, pero vamos, por supuesto, vivir, dedicar mi vida a la palabra de Dios, enseñarla a creyentes, a no creyentes, compartir el mensaje del Evangelio con la gente, creo que no hay mayor privilegio en esta vida que este, ¿no? Pero también es verdad que tanto en el aspecto pastoral, trabajando con creyentes, como en el aspecto evangelístico, con no creyentes, vivimos en un mundo en el cual somos pecadores primero nosotros y también lo son todas las demás personas y por lo tanto siempre el pecado estropea un poco lo que intentamos hacer. Entonces creo que es difícil y también creo que por otro motivo y es que los que estamos trabajando en algún ministerio vamos a ser blancos del diablo, de Satanás. Es decir, creo que él nos ataca, si cabe, más a nosotros que a los demás creyentes, porque él sabe que si él consigue hundirnos a nosotros o hacernos caer a nosotros, también puede conseguir hacer daño a muchísima gente. Entonces creo que por eso me siento necesitado de las oraciones de la gente, de mis hermanos, porque creo que hay veces cuando me siento especialmente atacado por el diablo por lo que estoy haciendo, ¿no? Así es, y puedo entenderlo y relacionarme contigo. Y ciertamente el Señor a veces también nos deja sentir lo contrario, que nos deja sentir la oración de nuestros hermanos y hermanas, como tú bien decías, por eso lo Sí, anhelamos y lo pedimos todo el tiempo. sí, sí. Ahora, particularmente, Steven, cuando escribía sobre esto de que es lo peor porque hemos sido enviados como heraldos a un mundo caído,
también nos recuerda que nosotros somos seres caídos, ¿no es cierto? Que cometemos Sí, errores, fracasamos frecuentemente, y Santiago 3 correctamente hace una advertencia, que tengamos cuidado muchos de nosotros de no buscar no ser maestros, porque recibiremos una mayor condenación. sí, Entonces, todo eso es parte de lo bueno del ministerio, el hecho de poder servir activamente. Si bien todo el mundo sirve al Señor, todo creyente, mejor dicho, sirve al Señor y ministra en su posición, tenemos la bendición de servir en el ministerio, de poder hacerlo, digamos, a tiempo completo o de manera más intencional, pero también tiene los desafíos que ya hemos presentado. Ahora, ¿cómo definimos el éxito ministerial? ¿Qué pensamos de eso? ¿De qué es el éxito? ¿Cómo medimos qué es el éxito, Andrés? sí, para mí, yo sé que es un tópico en algunos círculos, para mí el éxito es exactamente igual que la fidelidad. O sea, Así yo es. usaría la palabra fidelidad para definir, resumir lo que es el éxito para mí, ¿no? Así es, la fidelidad al Señor. Sí. Interesantemente, el apóstol Pablo, tratando algo similar a esto, en 1 Corintios 3, 5 al 7, nos dice lo siguiente: ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Mm. Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidades a cada uno, servidores o ministros, es lo que Pablo está diciendo. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Si Dios da el crecimiento, ¿cómo somos exitosos o cómo somos fieles, Andrés? Sí, yo estaba dando vueltas pensando sobre esto y creo que nos puede ayudar a pensar en diferentes ámbitos en los que tenemos que ser fieles. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, tenemos que ser fieles al Señor primero, tenemos que ser fieles a la Biblia como palabra de Dios, es decir, doctrinalmente fieles, tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio, proclamándolo sin rebajarlo o diluirlo. Y también tenemos que ser fieles a la gente a la que estamos ministrando, creyentes y no creyentes, porque también son personas con almas que también les debemos una fidelidad a ellos. Por ejemplo, tengo que ser fiel consolando a los que necesitan consuelo, pero también reprendiendo a veces a los que pueden necesitar una palabra de reprensión o de corrección. Es decir, esa fidelidad sí es al Señor en primer lugar, pero de ahí se desprende otros niveles de fidelidad a diferentes conceptos o personas, ¿no? Y claro, en un sentido, cuanto más cerca estemos del Señor y cuanto más estemos creciendo nosotros espiritualmente en nuestra relación con el Señor, en nuestra comprensión de la palabra de Dios, en desarrollar nuestros dones que el Señor nos ha dado, entonces cuanto más estemos en ese proceso, más fieles vamos a poder ser a esos diferentes niveles, ¿no? Ahora, tomando eso en cuenta, Andrés, eso mismo que tú mencionas, Sí, tenemos dos pastores, ambos fieles al Señor y procuran ser fieles a sus ovejas, sí. predican la palabra, ambos parecen tener el llamado de Dios. Una iglesia crece, la otra se queda estancada por años. Ambos están tratando de ser fieles. ¿Qué está pasando ahí? Sí, yo creo que no hay una sola respuesta a esa pregunta, porque creo que puede haber varias respuestas o varias explicaciones o factores que influyen. Por supuesto, creemos que Dios es soberano, eso es lo primero. Es decir, eh, eh, en su soberanía Dios puede permitir mucho crecimiento o poco crecimiento. Y si es por su soberanía, ahí no podemos decir mucho nosotros. A veces me pregunto cuántas conversiones vio Isaías, el profeta, durante más de 50 años de ministerio. No sabemos de muchos casos de gente que se convirtió a base de su ministerio, pero él fue fiel durante su ministerio. Sin embargo, ha habido otras personas como Spurgeon y otros que han visto miles de conversiones en pocos años también. Entonces, yo creo que en primer lugar, Dios siempre es soberano. Guillermo Carey en la India no vio ninguna conversión en los primeros 7 años, pero cuando murió, 40 años después de ir a la India, pues ya había una iglesia de miles y decenas de miles de personas, y también ha habido misioneros a países musulmanes que durante un montón de décadas pues no han visto apenas una sola conversión, pero han sido fieles. Pero dicho todo eso, creo que no debemos negar los factores humanos, es decir,
a veces es muy cómodo para los que creemos mucho en un Dios soberano refugiarnos en su soberanía, cuando a veces humildemente debemos cuestionar cómo lo estamos haciendo, porque también yo puedo cometer errores en cómo enfoco mi ministerio. Entonces no tengo que esconderme de mis errores refugiándome en un Dios soberano. Son las dos cosas. Dios es soberano, yo soy responsable y por lo tanto también debería examinarme a mí mismo, examinar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y estar dispuesto a ver cosas que no estoy haciendo bien. Es decir, hay iglesias que pueden ser fieles en el sentido de ser fieles al Evangelio, pero a lo mejor no están siendo todos los fieles que podrían ser en su manera de vivir y predicar el Evangelio. También tenemos que ser humildes y estar abiertos a ser corregidos, ¿no? Y de eso, de hecho, vamos a estar hablando ahora en esta segunda parte del programa. Vamos a tomar un pequeño break y entonces continuamos con Coalición por el Evangelio, hablando del éxito ministerial. Ahí hacemos una pequeña pausa para la radio, Andrés, y ahora regresamos Sí. una vez. Muy bien, y regresamos en Coalición por el Evangelio Radio. Estamos hablando sobre éxito ministerial y tenemos a Andrés Birch desde España, desde Palma de Mallorca, que nos está colaborando con este tema. Justamente antes de hacer la pausa, quedamos conversando sobre iglesias que posiblemente están siendo fieles al Evangelio, pero no ven crecimiento numéricamente. Y iglesias que quizás no están siendo tan fieles y sin embargo aparentemente ven muchas conversiones. Y por un lado dijimos, Dios es soberano y Él hace lo que le plazca, nosotros somos sus instrumentos. Pero por el otro lado conversábamos del hecho de que a veces, aún principalmente nosotros iglesias que creemos y profesamos profundamente la soberanía de Dios, a veces no estamos haciendo nuestra responsabilidad o nuestro trabajo. Hablando sobre eso, Andrés, podemos hablar un poquito sobre los números, específicamente las ventajas y desventajas de medir el éxito en cuanto a números, conversiones, asistentes, líderes, siervos. ¿Qué piensas? Bueno, yo parto de la base de que en general los números no son un buen criterio en general para juzgar un ministerio, su éxito a los ojos de Dios, porque para poner un ejemplo muy obvio, hay iglesias heréticas que no son fieles al Evangelio, que son muy grandes y tienen miles de miembros. Entonces, y por otra parte, hay iglesias muy fieles en todos sentidos y son pequeñas y no ven mucho crecimiento. Y también influyen factores humanos como si estás en un país musulmán o en un país, yo qué sé, postcristiano o algo así. Cada cultura tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pero creo que también el Señor nos llama para que veamos conversiones y para que veamos crecimiento. Y si no vemos crecimiento, no deberíamos conformarnos con eso, ¿no? Creo que fue una anécdota que se cuenta sobre Spurgeon, que cuando uno de sus ex estudiantes, ya pastor, le decía, señor Spurgeon, no veo muchas conversiones en mi ministerio. Y él decía, pero ¿tú qué esperas? ¿Ver conversiones cada vez que predicas? Y él dijo, no, claro que no. Y Spurgeon le dijo, pues ahí está tu error. Debes esperar ver conversiones. Entonces yo creo que esa pequeña anécdota de Spurgeon tiene una lección. Si no vemos conversiones, si no vemos crecimiento espiritual en la iglesia, si no vemos números en un sentido, creo que deberemos pensar seguramente algo estamos haciendo mal. No estamos conectando con la gente, no estamos evangelizando bien, estamos muy cómodos, estamos un poco introspectivos. Entonces yo creo que tenemos que corregir ese tipo de errores, ¿no? Y tú sabes que, Andrés, yo creo que vale la pena hacer un poquito más de énfasis ahí, por eso mismo que tú decías, eso que Spurgeon nos recordaba. Sí. Mira, yo creo que ciertamente hay personas que están llamadas a no ver éxito numérico. Pienso en Isaías, perdón, Isaías a quien tú mismo mencionaste ahorita. En su mismo llamado en Isaías 6, el Señor le muestra su gloria, le dice, ¿quién irá por nosotros? Dice, yo voy, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, habla, pero no te van a escuchar. Y como tú decías, 50 años de ministerio, ¿qué tan pocos lo habrán acompañado? No sabemos. Y tenemos otros profetas que ni aún su mujer le quería acompañar. Lo interesante también sucede que Isaías, antes de ese ministerio, el Señor le dio una visión de su gloria. Y esa visión de su gloria fue suficiente para sostenerlo. Una visión de su santidad, sostenerlo a lo largo de su ministerio. Pienso también, no sé qué piensas en el profeta Elías. Como el profeta Elías, luego de tener este increíble encuentro con Jezabel,
se deprime porque Israel termina en lo mismo o sabe que va a terminar en lo mismo por un lado y por otro lado él está siendo perseguido, no vio el cambio que estaba esperando. Y el Sí, Señor le dejó saber, sí, pero hay 7,000 rodillas, que tú no las conoces, pero están por ahí. O sea que, de manera particular, pudiéramos intuir o pudiéramos pensar que muchas veces cuando el Señor no te va a dar los números, entre comillas, que sustenten tu ministerio, el Señor sí te va a dar confirmación de que Él lo está haciendo, que lo está sustentando, que Él está trabajando en ti. A la vez, y ahora Andrés, quisiera escuchar tu opinión, pero a la vez cuando nosotros vemos personas transformadas, cuando vemos personas que antes estaban en el mundo derrochando su vida, camino al infierno, son transformadas y son salvadas, vemos algo de la gloria de Dios, del Dios que se complace en salvar. Cuando vemos a esas personas salvas, entonces siendo entrenadas, siendo discipuladas, vemos algo de la gloria del Señor que se encarga en santificar. Y cuando vemos entonces a esas mismas personas que hace 5 años estaban en el mundo, ahora predicar la palabra con fuerza, con poder, con dependencia del Señor, vemos la gloria del Señor que se goza en salvar, en santificar, en redimir y en transformar la vida. Y ahí también uno puede ver algo de la gloria del Señor. Entonces los números sí importan, en el sentido de que los números son muestras de Dios obrando. Pero a veces, definitivamente, nuestro enfoque en números se vuelve cabezas y no conversiones. sí, bueno, se me ocurren muchas cosas con lo que has dicho. En la Biblia hay muchos ejemplos. Creo que la mayoría de los ejemplos bíblicos no son de grandes números de éxito en ese sentido. Casi todos los profetas lo tuvieron bastante crudo en cuanto al número de personas que les hicieron caso. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Muchas multitudes acudieron a Él para ser sanadas y para escuchar sus enseñanzas, pero cuando Él ascendió, había 120 creyentes después de 3 años de ministerio, que para ser el Hijo de Dios no parece ser tan exitoso. Los apóstoles mismos, en el libro de Hechos, hay de todo. Hay Pentecostés, 3.000 en un solo día, pero hay lugares donde apedrean a Pablo y lo dejan por muerto. Y, es decir, ahí también se ve la soberanía de Dios, que no todos los lugares son iguales, ¿no? Creo que también hay que medir éxito o fidelidad más por profundidad que por extensión. Es decir, no medirlo de una manera superficial, porque en un sentido a mí me preocupa más la falta de discipulado en los creyentes que cuántos creyentes tenemos en la iglesia. A veces preferirías tener 10 creyentes buenos discípulos comprometidos que tener 100 creyentes superficiales. Creo que tenemos que trabajar más no solamente la evangelización y tener convertidos, sino trabajar más la profundidad de la iglesia y no solo la cuestión de números, ¿no? Y en esa profundidad es que sabemos quiénes son genuinamente convertidos. Sí, Porque exacto. muchas personas responden al mensaje del Evangelio por algo emocional. Y Sí, genuinamente, no sé si tú lo has visto en el ministerio, yo lo he visto y tengo mucho menos tiempo que tú, o sea que me imagino que tú sí. Personas que dicen haber hecho profesión de fe, empiezan a caminar con la iglesia y sí, meses después es que genuinamente conocen al Señor. Que su sí. profesión de fe fue como una entrada ahí a la iglesia, pero no necesariamente al camino de salvación. Pero Exacto, si ese... es como el sembrador. La palabra del sembrador, no sé si es la segunda, creo que es la segunda o la tercera de las 4 tierras, no tenía raíces, faltaba profundidad, pero eso no se ve al principio. Eso se ve con el tiempo y con la persecución y los problemas. Así es, y si no hacemos el trabajo de seguir lanzando esa palabra, no nos vamos a dar cuenta que aquella había caído en tierra que no tenía raíces. Exacto. Sí, Ahora, también vale la pena que conversemos un poquito acerca del fracaso ministerial. sí. ¿Cómo sabemos si verdaderamente estamos fracasando en nuestro ministerio? Es muy difícil. Yo creo que ahí necesitamos un equilibrio en nuestra psicología, porque yo veo que hay 2 tipos de personalidad en este sentido. Hay personas muy sensibles y se cuestionan mucho y siempre están examinándose casi demasiado. Y hay personas que son más de piel dura y no se cuestionan cuando a lo mejor deberían cuestionarse. Entonces yo Así creo que es. eso tiene que ver con el temperamento de la persona y por eso creo que necesitamos la opinión de nuestra esposa, que nos conoce mejor que nadie humanamente hablando, pero también necesitamos
tener a alguien, un hermano en el ministerio con quien podamos evaluarnos de forma más objetiva. O sea, hablar con otro pastor, quizás con más años, más experiencia, decir lo que sentimos y preguntarle su opinión sincera sobre nosotros. Es decir, una opinión desde fuera de nosotros mismos, ¿no? Así es. Y también desde dentro está la bendición de la pluralidad pastoral, ¿no es cierto? El hecho de tener otros pastores que puedan hablar a tu vida y dejarte saber genuinamente, amado, los últimos 4 sermones no han sido muy efectivos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo va la oración? Sí. En las últimas consejerías hemos estado escuchando que las personas se sienten poco aconsejadas. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Sí, yo creo que, claro, todo este tema de rendir cuentas o rendirnos cuentas mutuamente como creyentes y como pastores o líderes es un tema que tenemos que seguir trabajando porque en principio estamos de acuerdo que es bueno, pero luego yo, por ejemplo, sinceramente a veces no sé a quién acudir porque a veces si son cuestiones de la iglesia internamente no siempre puedes hablar con gente de la propia iglesia y necesitas a alguien de fuera de tu propia iglesia. Así es, sin duda. Yo creo que ese tema de lo que los ingleses llaman accountability o rendirnos cuentas es un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Y que necesitamos seguir pensando, desarrollando y viendo qué funciona, porque por otro lado se pudiera convertir en algo nocivo o dañino. Que cada lunes estoy esperando que me critiquen mi sermón y próximo lunes estoy esperando a ver qué me dicen y cada pastor o compañero de la iglesia está ahí sentado con un lápiz buscando el sermón en vez de sentado recibiendo la palabra de Dios. O sea que yo creo que esto trae de vuelta lo que Tim Keller mencionaba sobre un ídolo, y Tim Keller dice que es un ídolo. Es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba el corazón y la imaginación más que Dios. Todo lo que buscas para darte lo que solo Dios puede dar. Si eso es así, es muy, muy, muy factible o posible que tu ministerio se convierta en un ídolo. ¿No es cierto, Andrés? Totalmente. Es una tentación muy sutil porque parece algo súper espiritual, pero es tan fácil caer en la idolatría en eso que en cosas más obvias como el sexo, el dinero o cualquier otro tipo de idolatría. Entonces yo creo que el ministerio puede llegar a ser una idolatría muy sutil, ¿no? No te das cuenta de que ya no es por amor al Señor, es por amor a tu propio ministerio. Y puede ser un proceso muy sutil, ¿no? De deslizarse del amor al Señor y al final lo que te gusta es estar delante predicando, que la gente esté valorando tu ministerio, tus predicaciones, etcétera, etcétera. Y somos humanos, somos pecadores y por lo tanto tenemos que examinarnos continuamente en ese sentido, ¿no? Así es, así es. Y una vez más, depender del Señor, que evaluar constantemente nuestro corazón, como tú mencionabas. Sí. ¿Sabes qué? Eso también incluye a las ovejas que sean parte de cualquier ministerio, de cualquier iglesia. Oren por sus pastores, sus líderes, sus siervos, para que el Señor les mantenga humildes y les mantenga con su corazón enfocado en Él. Andrés, de manera para ir concluyendo ya el programa, ¿cómo podemos ser exitosos en el ministerio? ¿Qué cosas podemos hacer o qué cosas tú piensas, qué consejos darías para ayudarnos a ser exitosos, lo cual implica ser fieles en el ministerio? Yo creo que el éxito ministerial pasa por el éxito en la propia vida cristiana. O sea, primero somos creyentes y luego solo en segundo lugar somos otra cosa, pastor o líder o lo que sea. Entonces yo creo que se tiene que aplicar la misma medicina a nosotros que a cualquier creyente. Pasa por el crecimiento espiritual, la santificación, seguir usando todos los medios de gracia para estar en un proceso, no conformarnos con lo que hemos alcanzado hasta ahora, sino seguir queriendo perfeccionarnos y crecer en conocimiento y todo lo demás. Me gusta esta idea de los 3 tipos de crecimiento: en conocimiento, carácter, ser más como Jesús, y utilidad, usando los dones que el Señor nos ha dado. Esos 3 crecimientos tenemos que estar en ello hasta la muerte. O sea, no pensar, bueno, yo ya llevo un montón de años, he alcanzado cierto nivel, la gente me respeta, tal, pero si no estoy trabajando cada día mi relación con Dios, mi crecimiento espiritual en esos 3 sentidos, no puedo esperar tener éxito en el ministerio, ¿no?
yo creo que la humildad es muy clave. Yo creo que el hecho eh, de querer mejorar, yo siempre digo que yo quiero mejorar como predicador hasta la muerte. No me conformo con que la gente encuentre mis predicaciones más que aceptables, pero eso no me vale. Yo quiero crecer y mejorar cada predicación que sea mejor que la anterior, y eso se puede aplicar a las visitaciones pastorales o evangelizaciones. Cualquier aspecto del ministerio es un proceso de crecimiento hasta la muerte. Así es, o sea que requiere constantemente revisar dónde estamos y seguir tratando Sí, de alcanzar más. Quizás sí, agregarle a todo eso, recordar el hecho de que nosotros, aunque demos nuestro 100%, aunque procuremos enseñar la verdad de la Escritura, aunque estudiemos profundamente la palabra, aunque oremos frecuentemente, vamos a necesitar del Evangelio para que todo eso ocurra. sí, Nosotros no son nuestras obras que nos llevan hasta ahí, no es nuestro mayor esfuerzo lo que nos lleva a agradar a Dios, sino lo que sí, Cristo hizo. Y en respuesta a lo que Cristo hizo, damos nuestro mayor esfuerzo. Y a la sí, vez nuestra identidad no está en nuestro ministerio. O sea que si fallamos o si vencemos, si lo hacemos excelente y todo el mundo está siendo alimentado, o no lo estamos haciendo tan bien y necesitamos algo de ayuda, nuestra identidad no está ahí, nuestra identidad, perdón, está en la cruz de Cristo Jesús y en su sí. victoria, en su resurrección. Sí, por el Evangelio somos salvos, por el Evangelio crecemos y por el Evangelio servimos. Así es, o sea que el Señor se encargue de escondernos detrás de Él y nosotros Sí, busquemos ser escondidos detrás de Él para que las personas puedan verlo a Él y no a sí, nosotros. Este ha sí. sido el episodio número 22 de Coalición por el Evangelio Radio, hablando, conversando sobre el éxito ministerial. Esperamos que el Señor les haya bendecido a través del mismo. Recuerden que pueden escucharnos por Radio Eternidad, por nuestra página web coalición.es o aún pueden ver el detrás de escena por YouTube. Dios les bendiga.